Shalom, shalom, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast Soy Hebreo.fm, el podcast de Centro de Estudios Hebreos Teruá, en el cual tratamos temas de actualidad en el mundo y relacionados además con la Torah. Estamos esta noche con uno de los miembros más antiguos de Centro de Estudios Hebreos Teruá, podemos considerarlo incluso uno de los miembros fundadores, y es Juan Pablo Moncada. Le damos la bienvenida a Juan Pablo a nuestro podcast Soy Hebreo.fm. Hola Juan Pablo, buenas noches. Shalom Sergio, shalom a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Es un honor, un placer estar con ustedes acá conectados. Esperemos que esta charla que vamos a tener sea muy gratificante para su vida y para la difusión de la Torah. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo por acompañarnos en este espacio que llamamos Soy Hebreo.fm, en el cual, como les mencionaba, pues estamos tratando de abordar temas de actualidad y relacionarlos o aterrizarlos en el entorno de la Torá. No podemos ser esquivos a la modernidad y mucho menos aislarnos y pensar que vivimos en un mundo el cual ya no existe. Estamos en la modernidad y tenemos que pensar pues con esa mente alrededor de la Torá. Y precisamente el tema de hoy sí que tiene que ver con la actualidad y con la modernidad. Es el uso de los medios digitales para la difusión de la Torá. Y tenemos aquí a Juan Pablo, que precisamente es comunicador social, con maestría, prácticamente ya graduado en su maestría, gracias al Creador. ¿Y quién más que un magíster en comunicación para darnos su perspectiva acerca del uso de los medios digitales para la difusión de la Torá? Y así pasamos a nuestra primera pregunta. Juan Pablo, ¿qué son los medios de comunicación? Haznos o dinos como esa clarificación o cuéntanos qué son los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación son canales o plataformas por los cuales transita la información. Estos medios de comunicación pues tienen un objetivo, pues ya depende cada persona o cada empresa qué objetivo le dan a estos medios de comunicación y cómo transmiten ese tipo de información. La información al ser transmitida también es percibida de manera muy diferente por las personas por las cuales escuchan o ya sea o leen o ven a algún tipo de noticia. Entonces es el medio por el cual va el mensaje. Ese es el principal objetivo de los medios de comunicación. Es transmitir un mensaje que parte de un emisor, va por un canal, que ya puede ser algún formato, y esta llega a algún receptor que la escuche y la percibe pues de manera muy diferente, pues ya teniendo que ver pues muy explícitamente el género periodístico por el cual pues se difunda la noticia, hablando de términos periodísticos. Muy bien, y Juan Pablo utiliza una palabra clave que es la palabra canal. Precisamente los medios de comunicación, como nos dice Juan Pablo, son esos canales a través de los cuales viaja la información desde el emisor hasta el receptor. Y algo clave que menciona aquí Juan Pablo es el papel del receptor, ¿no? Cómo la percepción del mensaje puede llegar a cambiar, y lo menciona él, ¿no? A través de diferentes mecanismos o diferentes elementos contextuales, lo que nos transmiten cambia mucho al momento de escucharlo y de interpretarlo. Y eso nos lleva a la siguiente manera: ¿de qué forma los medios de comunicación se pueden usar para difundir la Torá en este mundo actualizado, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante y más ahora que estamos en una era totalmente digital. Primero hay que entender que la comunicación la comunicación también cambia y las formas de comunicar son evolutivas. Ya no estamos con la misma intensidad algunos años atrás, donde la prensa era como el medio de información que más consultaban. Hoy en día es con el surgimiento de las redes sociales se ha hecho mucho más fuerte la manera en cómo comunica. Y lo más interesante es que ya no son solamente los medios quienes comunican, sino que también el usuario puede llegar a comunicar. Eso lo utilizamos o en comunicación es el término de prosumer, como la audiencia también puede produce y consume información. Entonces ahí vemos también un gran reto que tienen los medios, aquellos medios tradicionales, de cómo competirle, por ejemplo, al ciudadano que por medio de un aparato móvil puede llegar a generar noticia. Y ya la gente no valora tanto la estructura de la noticia, sino que valora
otras formas, como de pronto el estar presente en el momento que, no sé, sucede una acción, un accidente, un incendio, que con sus celulares graban. Entonces ya la comunicación ha cambiado mucho, más que la comunicación, las formas como se comunica. Muy bien, ¿y cómo crees que esos medios de comunicación pueden usarse para difundir la Torá? ¿Cómo crees tú que esos, lo que tú nos dices, ¿no? Lo de los medios grandes o las personas pueden llegar a utilizar esos canales para difundir la Torá? Bueno, es importante primero que todo establecer una estrategia. Cada red social es importante que cuando yo abro una red social para hacer difusión de un tema, es importante que esa red vaya de atrás con una estrategia comunicativa, es decir, con unas fases antes, durante y después. Dependiendo la red, pues también depende mucho el mensaje que yo voy a dar. No es lo mismo comunicar por Facebook que comunicar de pronto por TikTok. El algoritmo de la propia red funciona muy diferente. No es lo mismo yo hacer un texto escrito y de pronto imprimirlo y pasárselo a las personas, que también es una forma de comunicar, a yo de pronto hacer una infografía y pasarla por por la plataforma de WhatsApp. Entonces es muy importante hacer primero que todo una estrategia. ¿Yo qué quiero hacer? Entonces, con base a esa estrategia hay una segmentación primeramente del usuario. Hay un uso que la persona le va a dar a su usuario y también hay una ratificación, porque si yo abro una red social como Facebook, le voy a dar un uso, pero yo también me veo de una manera, obtengo ratificaciones de esa red. Es decir, el poderme comunicar de pronto con familiares que no están en el lugar donde yo estoy, sino que están a miles de kilómetros, en otra ciudad, en otro país. Entonces es una ratificación que tiene el usuario y depende la plataforma que utilice, el uso que se lee, también esa plataforma le da unas ratificaciones diferentes. Por ejemplo, ya en WhatsApp vemos que ya se pueden enviar notas de voz, se pueden enviar imágenes, pero ya tú puedes también decir, quiero que esa persona vea solamente una vez la foto. Por Instagram puedo hacer reels. Por TikTok puedo hacer otro tipo de contenido un poco más dinámico, conectar con otro tipo de audiencia y eso va todo anclado a la estrategia. Es importante acá marcar que cada red social tiene una estrategia diferente, porque cada red social se comporta de manera diferente, porque sus algoritmos están hechos de maneras diferentes y cuando la comunidad empieza a hacer uso de estos algoritmos, con el paso del tiempo van cambiando. Por eso las redes sociales también van cambiando su forma de interactuar. Muy bien, y es muy interesante todo esto que nos dice Juan Pablo porque efectivamente nos lleva a concluir que la difusión de la Torah no es solamente subir material o cargar imágenes o textos y ya. Necesita una etapa previa, una etapa durante y después de la producción de ese mensaje, ¿sí o no? Entonces vemos, por ejemplo, los portales de Breslev en el judaísmo triunfan mucho porque son muy asertivos, manejan yo creo que las tres etapas, antes, durante y después, y que el mensaje de Breslev se ha expandido es por eso, por el buen uso de los medios de comunicación, ¿no? Y eso nos llevaría a preguntarnos también, ¿por qué crees tú, por ejemplo, que sería importante la difusión de la Torá? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas personas creen que la Torá tiene que quedarse en círculos cerrados. ¿Pero qué opinas tú? ¿Es importante la difusión de la Torá? En todos los sentidos y también es un llamado, creo que este tipo de productos auditivos es llevar el mensaje de difundir la Torá. Y hoy en día no hay excusas, porque hoy en día digamos que tenemos un aparato móvil, el celular, que como lo dice algún teórico, es una parte ya del cuerpo humano, es una extensión más del cuerpo humano. Siempre andamos con un teléfono para todo lado, para recibir una llamada, para enviar un mensaje, para conectarnos. Es más, el 70% de la población mundial ha tenido conexión con una red social. Y si usted mira de pronto en su día a día o al terminar una semana, mira yo cuánto tiempo estuve conectado tuve conexión con mi celular, con una plataforma, y vas a mirar que por lo general el 35% del día tú lo utilizaste para consumir el celular. Entonces, si están los elementos, si están las plataformas, es importante que el mensaje de la Torah se abra para llegar a un público que de pronto nuestros antepasados no pudieron llegar, ¿sí?
Anteriormente llevar el mensaje era algo muy difícil. El canal incluso era el ser humano quien transportaba esa información. Hoy en día, gracias a la tecnología, ya el mensaje está instantáneo. Es más, yo puedo ahorita abrir mi red social de Instagram, hacer un envío y empezar a hablar sobre un versículo, empezar a hablar sobre la Torá. Muchas personas se van a conectar, vamos a interactuar, que eso es una de las ventajas muy importantes que tienen las redes sociales, que es interactúo yo también con la audiencia, me pueden hacer preguntas, yo las puedo responder y claramente pues esto genera una mayor conexión con el usuario. Entonces creo que las redes sociales es importante abrirlas porque empresa o persona que no esté en la red es empresa o persona que no existe en el mundo digital. Entonces, si yo quiero hacer difusión de la Torá, lo primero, y es muy bueno hacer una estrategia de redes sociales para difundir la Torá o las escrituras. Muy bien, y mira lo interesante que dice Juan Pablo, y es una persona que en la actualidad, en este mundo globalizado, en este mundo digitalizado, no tenga una red social o que no haga parte de ellas, es prácticamente una persona que no existe. Y eso es totalmente cierto. Con el avance de las tecnologías, hasta la publicidad ha cambiado. Las empresas de publicidad hoy pierden o ganan millones de dólares dependiendo de su estrategia en las redes sociales. Y es que las redes sociales son la espada o la punta de lanza de los medios de comunicación. Y ahí también aparece la Torá, como nos dice Juan Pablo. Llevar a la red social la Torá es llevarlo a un público que hace 100, 200 y hasta menos, 20 años, no se podía llegar porque no había las herramientas de hoy. Y Juan Pablo señala algo muy interesante y es, si están las herramientas, está el internet, están las redes sociales, todas ellas en la mayoría gratuitas, pues es una buena estrategia y plataforma para llevar el mensaje de la Torá a ese público que de pronto no había sido alcanzado. Mira que, por ejemplo, Juan Pablo nos dice que el 70%, y es un dato muy interesante, el 70% de la población ha tenido una red social, o por lo menos ha tenido contacto con las redes sociales. Es un número grandísimo. O sea que el potencial público para recibir un mensaje también es grandísimo, ¿no? Y cómo la publicidad se mueve a través de esto y cómo nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que nos bombardean con cientos de mensajes. También hay que mirar, buscar esos mensajes que nosotros podemos llegar a transmitir. Y como dice Juan Pablo, lo dijo hace un momento, y es muy válido a través de lo que se ve, de lo que se escucha y de lo que se lee. Creo que son tres aspectos que los medios de comunicación, principalmente las redes sociales, desarrollan. Y hay que tener una estrategia, yo pienso igual, muy marcada en estas redes sociales, ¿no? Los reels en algunos, los videos en otros, los escritos en otros, y también a qué público pues va dirigido, ¿no? Bien, y eso nos lleva a otra pregunta me parece bien pertinente hacerla, y es, ¿son los medios de comunicación un aliado o un enemigo de las comunidades de estudio de la Torá? O sea, ¿las redes sociales son buenas o malas para comunidades como Centro de Estudios Hebreos Teruá? ¿Tú qué opinas? Bueno, depende. Y ahí vuelvo y digo, el depende por qué. Depende el contenido, ¿no? ¿Mm? Y digo, porque si yo abro una red social, de pronto por abrirla, o la calidad de la información no es apropiada, porque digamos que en la red social se ve de todo, ¿no? Se ve de cosas muy buenas, muy interesantes, como cosas muy banales y sin sentido que a veces hasta llegan a ser muy visibilizadas por las personas. Entonces, el uso de las redes sociales, si yo lo sé utilizar, si yo sé utilizar la red social, si yo tengo una información de calidad, si yo tengo una información con fuentes, si yo conozco la estrategia que voy a utilizar detrás de la red social es un muy buen aliado. Pero así como la red social te puede dar una credibilidad muy alta, también te puede dar una credibilidad muy baja. Y eso solamente pues lo califican los usuarios. Y hay que tener un punto muy presente, y es que hoy en día las audiencias son multipantallas. Yo en este momento puedo estar mirando el celular, pero también puedo estar escuchando la radio y también puedo estar viendo la televisión. Incluso también puedo estar con mi computador trabajando. Entonces vemos también una saturación de la información y tanto así que uno abre de pronto su celular y tiene muchas pestañas abiertas y no sabe de pronto, bueno, qué abrir, o llega el día y no abre ninguna. Entonces yo pienso que las redes sociales son,
se pueden utilizar como un gran aliado para difundir la Torá, para llevar el mensaje de pronto a espacios donde no hay personas que de pronto el Eterno haya puesto como esa labor. Entonces, si se saben utilizar y hay una estructura de lo que se quiere comunicar, van a ser siempre un gran aliado. Muy bien, y mira lo que tú dices, es interesante y volvemos nuevamente sobre lo mismo, ¿no? La estrategia es clave en la detección de las necesidades de esas comunidades a las cuales pretendemos llevarle, pues nada más y nada menos que la Torah, ¿no? Que es bien importante. Ahora, como estamos viendo en este podcast, soy hebreo.fm, podemos darnos cuenta que las redes sociales y los medios de comunicación son también una ciencia, o sea, hay que manejarlos con inteligencia y el depende de Juan Pablo es clave para eso, porque también depende mucho del contenido, del público, depende de un montón de variables que a veces son complicadas de medir, se pueden medir, sin embargo, por una persona que es nueva y quiere abrir unas redes sociales para tener un impacto en cuanto a la Torah, pues es o resulta bastante complejo. Sí, Bueno, ahí Sergio también es muy importante mirar que las redes sociales no son una comunicación monótona, ¿no? Es una comunicación bidireccional, ¿no? Donde yo de pronto pongo un artículo o pongo un texto y también lo dejo abierto para que las personas interactúen con base a la información que hay en el artículo. Porque también uno a veces ve que hay diferentes personas o empresas de pronto, y eso es una muy mala estrategia, que abren una red social y cierran los comentarios. Entonces ahí no hay una participación de sus clientes, por así llamarlo, de su audiencia. Entonces es una pésima estrategia. Lo importante de la red social es que yo pueda interactuar con otras personas, ellas puedan interactuar sobre el contenido. exacto, y eso es muy bueno, por ejemplo, en esto de las raíces hebreas, porque con lo que uno publica, cuando la gente lo lee, siempre quiere decir algo, apoyar o defender o criticar, y eso es bueno, ese intercambio, ¿no? Bilateral que tú decías entre el que produce el contenido y el que lo consume. Muy, muy interesante, y cómo los comentarios de esas personas también son una producción nueva de contenido. Bueno, muy bien, y bueno, y entonces eso nos lleva a otra pregunta que también es muy interesante y vamos a enfocarnos un poco en los niños, ¿no? Y como en esta zona del podcast, y es, los niños son muy susceptibles a la información. De hecho, existen aplicaciones para control de páginas y control parental, que no es más que un intento de tratar de defender un poco lo que los niños ven en las redes sociales o en el internet en general, ¿no? ¿Qué podrías, por ejemplo, tú decirnos sobre los medios de comunicación y los niños? ¿Cómo es esa relación entre niños y medios de comunicación? Bueno, a mi manera de pensar, yo creo que un niño de 0 a 5 años no debería tener contacto con pantallas. ¿M? Porque pues claramente detrás de una pantalla hay una persona que está intentando llevar un mensaje. Y a veces los padres no tienen el filtro adecuado en qué ve el niño o qué escucha. Incluso si tú pones el celular a un niño de 2 años, créeme que en un mes lo sabe utilizar perfectamente. Pero tú no sabes de pronto el que está viendo. De pronto tú le puedes poner un video, pero el algoritmo de YouTube, de pronto tú ves otro tipo de cosas que son aptas para tu edad o una información, le arroja constantemente esa información, porque el que piensa que está ahí es una persona adulta que está manejando ese dispositivo y ya pues por sus buscadores ya entiende qué le gusta a esa persona. Entonces, pues, si es una persona que le gusta el tema de ver de pronto conflictos, pues el niño va a resultar viendo temas de conflictos. A mi modo de ver, un niño de los 0 a los 5 años, el, el, el acercamiento a las pantallas debería ser nulo. Ahora, ya después, en una edad más de niño, diría desde los 5 a los 8, es importante que también tengan un acercamiento muy sutil a lo que son las plataformas y la era digital. No estoy diciendo que abran redes sociales, porque las redes sociales también tienen un objetivo, y es conocer otras personas, ¿no? Aunque hay redes sociales pues especializadas para una cosa muy puntual. Entonces yo pienso que hay que irlo conectando con la era digital, pero también hay que uno como padre saber ser un buen guía. Yo para qué quiero que mi hijo tenga un celular en la mano de pronto. ¿Qué beneficios le puede traer a él tener un celular en la mano? Y aún mucho más alto. ¿Qué beneficio le tiene a mi hijo tener una red social? ¿Para qué?
Si es para difundir la Torá, le diría, es una muy buena estrategia. Pero si es para ver otro tipo de contenido, yo creo que hay cosas más importantes por las cuales los niños deberían empezar, como por ejemplo los libros. ¿Mm? Los libros, ir a las bibliotecas, ir a los museos, practicar algún deporte y no estar un 70 o 75% pegados a una pantalla. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas y más con los niños. Yo te diría que las pantallas y las redes sociales para los niños son un enemigo. Vale, y es una palabra bien interesante, ¿no? La que utilizas al final y es la palabra enemigo. Precisamente a través de los medios de comunicación, las grandes corporaciones que saben muy bien cómo hablarle a los niños y a todos los públicos, tratan de transmitir mensajes equivocados para ellos, ¿no? Desde la diversidad sexual, la inclusión y todo esto de las agendas políticas mundiales, pues llevan ese mensaje a los niños y es peligroso. Estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que prácticamente es inoficioso e innecesario que un niño tenga redes sociales, pero los hay. Básicamente uno está, yo creo que a Juan Pablo también le ha pasado, a veces uno está en su red social y en los sugerencias de amistad o incluso en las solicitudes de amistad encuentra niños o seres humanos en edades muy pequeñas, de 7 8 11 yo creo que incluso hasta los 13 años, con lo que vemos hoy en día es muy peligroso que un niño tenga redes sociales. Ustedes miran violación de menores, busquen en internet, busquen por ejemplo, no sé, elementos como abuso y demás, y tienen que ver siempre con redes sociales. O empezó en red social el abuso, o a partir de una red social le colocaron una cita, y es bien interesante cómo ese mal manejo de las redes sociales, analizar eso, cómo ese mal manejo de las redes sociales ha expuesto a los niños a un montón de vejámenes increíbles. Y algo clave que tú decías es como un niño de hasta meses, yo le puedo soltar un celular y a la semana ya lo puede estar usando perfectamente. Y eso no indica que el niño sea un sabio o un genio, sino sabio y genio el que lo diseñó, para que hasta un niño de 2 meses pueda manejarlo. Y es claro que eso es muy peligroso en casa cuando no se tiene ese control, ¿no? Afortunadamente, Juan Pablo dice algo muy interesante y es de los 0 a los 5 años, en la opinión de él, y es muy válida, los niños no deberían tener contacto con pantallas. Estoy totalmente de acuerdo, mi campo no es la comunicación, sino la pedagogía, y también diría lo mismo que entre los 0 y los 5 años los niños no deben tener ningún contacto con pantallas, y mucho menos crearles redes sociales, ni exponerlos, porque las redes, tráfico de menores, todo eso es real, sí, que parece de película, pero no, es real, y es mejor protegerlos en la casa, ya que en las redes sociales hay tanta contaminación y perdedera de tiempo, ¿no? Como tú dices, y con eso vamos pasando a la siguiente pregunta, y es, hay cosas más importantes, en este caso, por ejemplo, los libros, ¿sí? Ir a una biblioteca, aprovechar espacios, ¿no? Hay clubes, hay lugares donde se les da lectura, donde hay deporte, eso es más importante para esas edades tan cortas, ¿no? Bueno, y vamos llegando prácticamente a las últimas preguntas de nuestro podcast, que ha estado bien concreto y bien interesante, y es, ¿qué sería lo más importante al momento de difundir la Torá en los medios de comunicación? ¿Cuáles serían como esas pautas? ¿Qué sería lo más importante al momento de comunicar la Torá? Bueno, lo más importante es claramente tener una estrategia. ¿Mm? Yo, ¿cuál es mi objetivo al abrir una red social? Yo a qué o a quién quiero llegar. Luego de eso, hacer una segmentación, ¿no? Lo que llamamos un mercado de estudio, ¿no? De estudiar de pronto el sector donde estoy, de pronto la información que voy a dar, si hay otros grupos que de pronto la manejan, cómo la informan, o sea, hacer un benchmarking también, conocer de pronto las otras personas cómo lo están haciendo. Uh-huh. Y ahí yo puedo dictaminar si es posible o no. Ya para un grupo es de pronto yo que voy a lidiar con lo que voy a hacer, de pronto qué necesidad voy a satisfacer de las personas, ¿no? Que eso va gran parte en el tema de la segmentación. Luego es demasiado útil conocer qué red social voy a abrir, ¿m? Y luego abrir la red social, cómo la voy a utilizar, cómo van a ser los mensajes, porque no es nada estratégico de pronto poner la misma información en los formatos de cada red social. Las redes sociales funcionan de manera diferente. Luego de eso, ya usted va viendo que
eso es como un embudo, ¿no? Al principio es un universo muy amplio, pero luego cuando usted va haciendo las estrategias se va cerrando y se va cerrando y a la final lo que usted logra concretar o digamos el producto es, digamos, es muy poco, pero es muy gratificante porque tú sabes que es un producto muy bueno. Es decir, me pongo un ejemplo. Yo voy a vender carros, ¿no? Entonces yo voy a vender un carro de tal marca con X características, ¿no? Y yo cuando hago ese estudio de mercado y lanzo mi estrategia, van a haber muchas personas que van a estar interesadas de pronto al ver la publicidad. Les gustó la publicidad, les gustó los colores, les gustó de pronto el producto, pero cuando tú ya pasas a una segunda fase, que es a pedir los datos de pronto de la persona, si 100 personas en la primera fase están, vas a ver que en la segunda no van a ver las 100, van a ver de pronto 80. Hay muchas personas que no van a dar su información. De esos 80, ya cuando tú dices, bueno, vamos a de pronto a invitarlo a que usted venga y maneje el auto, lo conozca y de pronto podamos cerrar el negocio. Ya vas a ver que no van a ser 80, van a ser 40, 30 personas los que de pronto van a entrar a esa fase de pronto de conocer el producto. Y al final cuando ya tú vas a cerrar el negocio, a que la persona pague por eso, por ese producto, en este caso un carro, vas a ver que son 3 o 5 personas las que van a pagar. Entonces es un trabajo muy grande el que se hace en el antes, el durante y el después. Y a la final tú vas a ver que son muy pocas las personas que van de pronto a tener tu producto y lo van a consumir de una manera como tú quieres que lo hagan. Es decir, en este caso, las personas que van a llegar por la Torah, vas a ver que en una publicación puedes tener 200 me gustas, que es una primera fase, ¿sí? Vas a ver de pronto que después otras personas de esas 250 comentaron tu publicación, pero vas a ver que las personas que se van a quedar de pronto contigo, enlazadas con tu contenido, van a ser 5 o 10. Y esas personas hay que cuidarlas y hay que valorarlas, porque es un producto, perdón, bueno, no es un producto, es una audiencia que no se consigue fácilmente. Y vas a ver que si tú sabes cuidar esa audiencia, van a ser fieles a ti, van a ayudarte a crecer y pues básicamente es un trabajo bien fuerte que hay detrás de las redes sociales para llegar, digamos, voy a utilizar un término que no es, de pronto a que una persona conecte con tus pensamientos y con la forma como se transmite. Entonces, el tema de las estrategias digitales es bastante importante, pero es una tarea difícil. Y a veces uno ve, o la mayoría de redes sociales, de pronto no tienen una estrategia. No porque de pronto no lo quieran hacer, de pronto no saben que hay que hacer una estrategia. Entonces también hace falta de pronto en tema de educación digital en cuanto a redes sociales y al uso. Y es muy interesante esto de la estrategia y tiene que ver mucho con esos objetivos, ¿no? Esos objetivos a alcanzar con esto que pues, diría una primera medida, bueno, la difusión de la Torá, pero ¿para qué y a quién? Serían dos preguntas muy buenas a hacerse cuando uno abre de pronto una red social enfocada a la difusión pues de la Torá, ¿no? Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, tú ves plataformas como Relet o Jabad, si tú las miras hace 5 años no son las mismas. Ellas también se nutren de las personas que interactúan, entonces de pronto va a haber un tiempo en el que digamos, estos grupos, Java y Berle, que estoy seguro que lo hacen, contratan a una persona, de pronto tienen una persona que sepa, que hacen un estudio de redes sociales de la plataforma, por donde es donde las personas más navegan, van a inicio, miran de pronto más los salmos, miran de pronto más la Torá, cuánto tiempo se quedan ahí. Este es un estudio que va mucho más a profundidad. De pronto, ¿por qué no estás mirando de pronto la paracha de la semana? No tiene muchos clics. ¿Será que está mal ubicada? ¿Será que si la ponemos en la parte derecha superior, de pronto tiene mucha más vistas, muchas más visitas? En la información de atrás vemos que no navegan mucho. O sea, es un tema complejo porque cuando yo miro una página web como desde mi celular, a las personas no les gusta dar mucho scroll. Entonces el banner es supremamente importante. ¿Qué me dice el banner? Para echar de la semana.
Parashá Berechit, textos adicionales de la Parashá, Datliaká. Pero si yo voy bajando, de pronto están los proverbios, y a la gente de pronto no le gusta dar mucho esto, no llega a los proverbios. Y si yo quiero darle una mayor fuerza a los proverbios, pues me toca ubicarlos en una parte donde tenga mucho mayor vista, ¿no? Entendemos que la vista del ser humano funciona de una manera donde siempre por lo general, la parte que más llama la atención es la parte superior derecha. Entonces ahí de pronto puedo contener el contenido que yo más quiera que las personas visiten. Y lo mismo pasa con las redes sociales. ¿Cuáles son las publicaciones? Hay una plataforma que se llama Fanpage, donde yo puedo mirar cómo las personas interactúan con mi red social, es decir, Instagram, cuál fue la publicación con más vistas, cuánto duró la persona, si la compartió, si no la compartió, si la guardó, si no la guardó, cuánto ingresa una persona y se queda mirando de pronto todas las fotos que tengo, todos los reels, cómo navegan, cómo saltan de aquí para allá, y así uno mismo va organizando su red social. Si tengo YouTube, hacer unas listas desplegables donde la información sea un poco más organizada, porque las personas valoran mucho eso. Hay personas que entran a las páginas y dicen, esta página está muy bien elaborada, tiene sus sesiones muy bien ubicadas, miro que le están apuntando más al estudio de la Torá que de pronto al estudio, no sé, de los últimos tiempos, veo que lo tienen abajo. Entonces es también uno, digamos, capacitarse o leer artículos o ver videos en cómo yo puedo darle un mejor uso a las redes sociales. Primero porque, pues claramente, pues me veo beneficiado yo, y segundo porque las personas valoran mucho más eso. Claro, y el mensaje así llega mucho más fácil. Y bueno, y ahora que nos mencionaste varias plataformas de, digamos, de uso en Internet para llevar el mensaje, ¿cuál crees tú que es la plataforma más, en este momento, ¿no? Ya casi 2024, ¿cuál crees tú que es la plataforma más efectiva para llevar el mensaje de la Torah hoy? Bueno, según We Are Social Media, un estudio que se hace anualmente, personas muy expertas en tema de redes sociales, la plataforma favorita de las personas es Facebook. A mí también me sorprende, pero es Facebook. No sé, la gente no cierra Facebook. La gente siempre tiene Facebook abierto. Y es una plataforma, perdón, es una red social, la cual conecta, donde uno tiene conectado a la tía, al tío, al sobrino, al primo, al amigo, y es la red social que más las personas abren. Vale, y es una respuesta que a mí también me sorprende. Pensé que ibas a decir, o que los expertos, ¿no? Que estás citando a un grupo de expertos, iban a decir de pronto Instagram. Yo lo tenía de pronto por ahí, de pronto hasta Twitter, ¿no? Aunque bueno, Twitter de pronto no tanto, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el crecimiento de Instagram ha sido mucho más rápido que el de Facebook. Entonces, en unos años muy seguramente Instagram tendrá esa posición. Pero Facebook ya tiene un recorrido bastante largo. Entonces, pues si tú miras de pronto el crecimiento de Facebook de un año a otro año y lo comparas con el de Instagram, obviamente Instagram fue mucho más rápido. Claro. Y si lo comparas con el de TikTok, pues obviamente TikTok rompe récords. Pero TikTok de pronto no ha llegado o no se ha sostenido como lo ha hecho Facebook. Entonces por eso Facebook es la plataforma. Y cada uno se puede cuestionar cuando escuche el audio. Yo tengo Facebook, la mayoría van a decir que tienen Facebook. Claro. Pero de pronto yo tengo TikTok, van a ver que personas de la tercera edad de pronto no tienen TikTok, de pronto no es la red de ellos. Entonces Facebook es la red amiga, es la red de todos. Sí, es la red que con Facebook tú puedes abrir páginas, te puedes registrar en un montón de aplicaciones, o sea, es una, como tú dices, es una red muy amiga, ¿no? Que permite la conectividad incluso entre otras aplicaciones. Creo que es un producto pues maestro, ¿no? Me hiciste acordar de una cifra que leí, no me acuerdo fue en dónde, pero leía que para el año 2050 en Facebook iban a haber más cuentas de personas muertas que de personas vivas. Porque obviamente pues el crecimiento, como tú dices, ha venido consolidándose desde hace ya varios años, ya casi 2 décadas, ¿no? Desde el 2005 más o menos que surge Facebook hasta este año 2024 ya casi, son casi 20 años de esta red social, y dentro de 30 años ya van a quedar más personas muertas. O sea, quiere decir que también el público pues ha crecido con Facebook, y prácticamente no es una obligación, pero se hace necesario de cierta manera tener Facebook, ¿no? Y creo que es algo, sí, para eso las redes sociales, ¿no? Entiéndase. Y es algo muy ganador, y lo dijo Mark Zuckerberg, creo que en el año 2004, que el formato video es el formato que va a llegar a gobernar, digamos así, el mundo digital. Y hoy en día lo estamos viendo. Y vemos que también
Facebook ha venido adaptando cosas de Instagram y de TikTok. Pero pues ya TikTok le tiene una ventaja muy grande porque es que el algoritmo también piensa diferente. Entonces, por ejemplo, Facebook es la red donde yo tengo a las personas cercanas, me conecto con mi familia, no todo el mundo, de pronto yo lo tengo en Facebook, pero sí tengo un grupo que yo conozco, amigos del colegio, amigos de la universidad, parejas que tuve, mis padres. ¿Mm? Instagram ya es una red que piensa totalmente diferente. Instagram genera comunidad. Entonces yo me uno a las personas con las que cual de pronto comparto un pensamiento. ¿Mm? De pronto en este caso, las personas que siguen Centro de Estudios Hebreos Teruá es porque pues tienen un anhelo de aprender la Torá, de aprender los profetas, de aprender el Brit Hacha y forman comunidad. Entonces se conectan y interactúan conocimiento. Pero TikTok tiene algo en particular y es que no me conecta con comunidad, ni me conecta de pronto con familia, sino me conecta conmigo mismo. Entonces vemos que el algoritmo cuando tú entras a TikTok, lo primero que te pregunta es ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? Me gusta ver fútbol, me gusta ver de pronto discursos diplomáticos, me gusta Los la comida y me animales. gustan los animales. Y empieza a botarte eso. Tan. Pero ves que tú de pronto estás pasando el tema de los animales muy rápido. Entonces dice, a él no le gusta eso, no le está gustando eso, enviémosle de pronto una broma. Ah, vemos que sí las está viendo. Entonces ya empieza el algoritmo a conocerte a ti y te empieza a poner cosas que te gustan a ti. Entonces, si a usted le sale solamente cosas de fútbol, es porque usted lo que más consume en su red es fútbol. Pero si usted consume de pronto cosas de charlas de pronto que parece el rabino de Bresley hablando sobre sobre un texto y se demora 15 segundos. Tú te quedas los 15 segundos, vas a ver que el algoritmo te va a empezar a botar más cosas de Bresley y después dice, ah, no, él le gusta estas cosas del judaísmo, por así llamarlo. Le empieza a botar cosas de Jabat, le empieza a botar cosas de Centro de Estudios Hebreos Teruá y al final tú educas tu red como, con el contenido que tú quieras ver. Pero pues digamos que acá en Latinoamérica y en Colombia, pues no todas las personas hacen eso. Sí, el manejo es bastante errático, ¿no? Diría yo. Y bueno, también habría que ver que está de moda y bueno, son muchos factores, como tú dices, a tener en cuenta en el manejo y funcionamiento de una red, ¿no? Bueno, ¿qué podrías concluir entonces de este espacio centrado en los medios de comunicación y la Torá? ¿Qué dirías para finalizar este podcast? Bueno, lo primero es recordar que nosotros ya podemos ser, bueno, no somos ni podemos ser. Ya la era digital está con ese actor que no contábamos hace unos años, que es el actor que es el prosumer, aquel que produce y también consume. Es decir, que yo también soy un activo en las redes sociales y puedo llevar información. Y eso también hay que manejarlo con pinzas, porque la información que yo deba dar, pues primeramente tiene que ser una información responsable, ¿sí? No puedo estar diciendo cualquier cosa en las redes sociales. En segundo, que esa gran ventaja que nos dan las redes sociales nos motiven a ser más participativos con la difusión de la Torá. Este que es un podcast donde muy seguramente van a escuchar personas que tienen alguna noción o algún acercamiento con la Torá. Entonces hay que utilizar las redes sociales para difundir el mensaje de la Torá. El formato usted lo elige, la forma usted lo elige. Lo importante es que la calidad de la información sea muy buena, porque eso es lo que más valora la audiencia. La audiencia no es boba. La audiencia, cuando se sienta a escuchar algo, es porque tiene una noción de ese tema y no le gusta que le metan los dedos a la boca. O si no, hace muy fácil, hace scroll y cambia. En 2 segundos perdiste un usuario. Eso. Lo tercero es tener mucho cuidado con los niños. Vuelvo y lo reitero, un niño de 0 a 5 años no debe tener contacto con las pantallas, ¿sí? Con ningún tipo de pantalla. Más que generar una adicción, también genera temas en cuanto a la forma como su sistema, digamos, cerebral funciona. Puede traer repercusiones a largo tiempo o incluso a menor tiempo en cuanto al sistema cognitivo del niño. Si no lo cree, averigüe con expertos en salud, los cuales recomiendan que los niños no deben estar frente a una pantalla.
y si están, no deben estar a más de 5 minutos. Eso. Y lo otro es aprovechar los medios pues para llevar el mensaje de la Torá. Creo que ya no hay excusa, ¿no? Anteriormente de pronto no todo se nos da de pronto el escribir un texto, estructurarlo, luego repartirlo. Hoy en día es muy fácil. Si puedes hacer un texto y publicarlo en tu red social, que las personas te comentan. Puedes de pronto hacer un podcast. Si de pronto la cámara no te gusta, lo puedes editar, lo puedes mandar con el tiempo que tú quieras, de 5, de 10, o puedes abrir y hacer un envío. Entonces creo que las redes sociales han abierto, han dado un espacio para que el mensaje de la Torá llegue a muchas más personas. Sí, muy bien. Excelentes conclusiones. Y nosotros desde Centro de Estudios Hebreos Teruá no nos queda más que recomendar nuestras redes sociales: Centro de Estudios Hebreos Teruá en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, y también en TikTok. Esperamos que cada uno de ustedes pueda aprender mucho de este podcast, que ha sido prácticamente una clase pues magistral acerca del manejo de las redes sociales y su contenido. Muy bueno, eso siempre sirve mucho para el desarrollo de nuestras comunidades y de la actualidad, para conocer un poco mejor. Y concluyo también un poco citando a Juan Pablo, o recitando a Juan Pablo, y es mucho cuidado con las redes sociales y los niños. Mi nombre es Sergio Ruiz, muchísimas gracias. Hoy estuvimos acompañados por Juan Pablo Moncada, miembro del Centro de Estudios Hebreos Teruá, Magister en Comunicación. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerde que si a usted le ha gustado este podcast, compártalos con sus amigos, con sus cercanos, y no olvide compartir también en sus redes sociales el mensaje de la Torá. Muchas gracias. Esto fue soyhebreo.fm. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, y que estén muy bien a todos. Shalom a todos. Shalom a todos.